Pregoneros, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Como ya es costumbre, un servidor transmitiéndoles desde su canal. Y antes de iniciar con esta nota, si es de tu agrado, ayúdanos con ese like, comparte esta información para que pueda llegar a más gente y se enteren de esta información. Información muy importante, señores, porque sabemos que desde hace tiempo se había recaudado todas estas firmas que se necesitaban para poder llevar a cabo esta consulta popular, en el que se pudiera llevar a cabo pues el juicio a expresidentes. Obviamente con una pregunta que ya está diseñada, pero sabemos cuál es el juego que está tomando Lorenzo Córdoba y quiere aplicarla, quiere vengarse el señor. Como ven ahora que sale con este argumento en el que comenta que por falta de recursos el INE rechaza aprobar el diseño de la boleta para consulta para enjuiciar a presidentes. Si fuera un árbitro imparcial, y si realmente le importara la democracia, pues hubieran aceptado esa petición de que los señores no pueden ganar más que el presidente. Ahí se pueden recortar gastos, pero sabemos que no lo hacen. Ya vimos también el argumento que dio ante esa situación. Sin embargo, como ven ustedes, y también de igual forma les adelanto que una consejera electoral, estamos hablando, señores, de Carla Humphrey, pues se le había revidado Lorenzo Córdoba y comenta que se tiene que llevar a cabo esta consulta popular, y ahorita en una entrevista que tuvo, pues dio todos los puntos y la manera en cómo se puede llevar a cabo. Sin embargo, el INE había determinado que no se realizará la consulta popular para saber si la población quiere juzgar o no a los expresidentes de México. Esta que se pretendía realizar el próximo 1 de agosto, como sabemos, después de las elecciones del 6 de junio. Aquí, como podemos ver, ante la falta de presupuesto, se informó, no es posible aprobar el diseño para elaborar los materiales electorales. Esto es lo que está alegando. La Comisión de Capacitación y Organización Electoral del INE rechazó el proyecto que determina el diseño, la impresión de la papeleta, la documentación, los materiales electorales y el líquido indeleble que serían utilizados para esta consulta. Tal parece que no hay presupuesto para hacerla, como ven. Por lo que se informó que será después de las elecciones del 6 de junio cuando sabrán exactamente con la cantidad de presupuesto con el que cuentan. Después del 6 de junio, los señores van a ver si en su caja les quedó dinerito y van a ver si lo pueden en cierta forma cancelar o no. La respuesta de la mayoría de los consejeros habían aprobado esta decisión, lo que fue recriminado duramente por el consejo o consejero, en este caso José Roberto Ruiz Saldaña, quien les había reclamado de manera fuerte no ser honestos al expresar con anticipación sus objeciones. Ellos ya están dando por un hecho que no se va a llevar a cabo y les comenta que cada uno asuma su parte cuando nos llamen a juicio político. Así o más claro. Yo creo que la verdad ese juicio se tiene que llevar a cabo y con más ganas se lo están ganando. Les dijo de acuerdo con la información del periodista Alonso Urrutia. Así tal cual, señores. Esto pues obviamente ha orillado bastante controversia y las redes sociales pues ya hicieron, o más bien expresaron su sentir. ¿Qué fue lo que ha pasado, señores? Se armó este hashtag. Como sabemos, cuando se viraliza una nota, cuando la quieren hacer, pues obviamente masiva para que todo el mundo se entere, con el hashtag INE queremos consulta, empezó todo esto. En tiempo y forma, aquí podemos ver a Epigmenio Ibarra, en tiempo y forma, cumpliendo con la ley, entregamos al Senado de México más de 2.7 millones de firmas. El INE había validado 2.1 millones, rebasamos por mucho lo establecido. No debe el INE impedir la consulta para juicio a expresidentes. Juicio sin impunidad, no. Juicio sí, impunidad no. INE queremos consulta. Y aquí pues el alegato, miren ustedes, que se ha formado. Juicio sí, impunidad no. Negativa del INE a cumplir con la organización de la consulta popular indigna a la organización ciudadana. Ya se ha lanzado pues esto, señores, y obviamente ya también se está viralizando. Comparto el pronunciamiento que el comité promovente de la consulta popular publica. Y de igual forma, juicio sí, impunidad no, señores. Yo quiero una consulta popular por todas nuestras
ustedes pueden ver muertas por la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón, que hasta ahora siguen impunes. Así tal cual. El INE no puede oponerse arbitrariamente a la voluntad de millones de mexicanas y mexicanos que salimos a las calles para exigir juicio a expresidentes. De aplazar la aprobación de la consulta popular, el INE estaría desacatando, así es, señores, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así, tal cual, y efectivamente lo estaría desacatando. Estaría entrando en desacato si no realiza este juicio popular. Y aquí, como comentan, compartiendo la imagen, INE queremos consulta. Son muchos mexicanos que quieren esta consulta. Juicio a Córdoba y Murayama, juicio a expresidentes, juicio sí, impunidad no. INE queremos consulta. Vean ustedes, compañeros, hagamos valer nuestros derechos y exijamos un árbitro respetable. Si realmente, y lo vuelvo a reiterar, quisieran hacer valer la democracia, con que se bajen un poco su sueldo, pues también allá hay un poquito más de presupuesto. Digo, si es que quisieran, pero no. Para ellos el sueldo que manejan es el adecuado. Aún así sea mayor que el del presidente de la República. Aún así estén violando la Constitución que ellos tanto están ahorita defendiendo. Pero ¿cómo lo ven? Ya se está viralizando esto. Con eso de que él maneja, con que se está llevando a cabo un partido, ya lo hemos visto. Siempre que sale en una entrevista, da como ejemplo, vamos a tomar como un partido de fútbol. Ya sabemos sus argumentos, no lo voy a repetir. La consulta popular va, el juicio a expresidentes es un mandato popular. La voluntad del pueblo no puede ser negada por Lorenzo Córdoba. Tiene 20,000 millones al año de presupuesto. Ya basta de antidemocracia del INE. Fíjense, pero no le alcanza. No le alcanza. INE queremos consulta o destituimos a Lencho Trampas y Cerdo Murayama. Así se le están llegando con todo a Lorenzo Córdoba. Y tal parece que este señor no le tiene absolutamente miedo a nada. Hemos visto su actuar, él muy tranquilo, pero yo creo que ya basta. Ya basta de tanta arbitrariedad por parte de este consejero presidente. Miren nada más. Así la gente, y no estoy inventando, lo estoy pasando ahorita rápido, obviamente por el tiempo en YouTube y sobre todo para no alargar este video, porque pues no quiero que sea cansado para ustedes, mis estimados pregoneros. Sin embargo, pues más rápido podemos entrar en Twitter, entrar con el hashtag INE queremos consulta, y ustedes pueden ver todos los argumentos que nos están dando la mayoría de los mexicanos. Tantos años que luchamos porque hubiera un juicio en contra de los expresidentes que le han hecho tanto daño a la nación, y ahora un servil empleado del PRIAN no nos va a negar ese derecho. Ese es el argumento completo y tal cual, porque él también es un empleado. ¿Cómo va a ser que una persona quiera votar todas esas firmas que él y el INE habían dado? Y aquí se las comento. Fueron 2.1 millones de firmas que se juntaron, y la mayoría del pueblo sí lo quiere. Eso es lo mínimo que se requería, Una vez que se juntó, pues se expuso. Que no se atreva Lorenzo y el INE a hacer trampa más al pueblo. En tiempo y forma fueron entregados esas firmas. Así tal cual, señores. Sin más preámbulos, señores, les había dicho que la consejera Carla Humphrey había dado esta entrevista en la que comenta que el juicio se tiene que hacer, y estos son los argumentos, obviamente, para que vean. Cuando se quiere, se puede, señores. No estar dando este tipo de argumentos, porque sabemos que tienen otro sentido, o mejor dicho, están velando otros intereses, como ya es costumbre. Escuchen ustedes lo que había dicho la consejera Carla Humphrey. Desató pues diferencias en la Comisión de Organización Electoral del INE. ¿Y esto por qué? Se esperaba que esta consulta ya fuera aprobada, pero ahí 2 consejeros dijeron que no había presupuesto para definir una boleta. Por su parte, la consejera Carla Humphrey consideró que la consulta debe de hacerse con los lineamientos ya previstos. Estamos hablando de urnas electrónicas. Y saludo con muchísimo gusto a la consejera, a Carla Humphrey, para que nos dé su punto de vista. Consejera, muy buenas tardes, ¿cómo está? Hola, muy buenas tardes, gracias por este espacio y un saludo a su auditorio. Muchísimas gracias. A ver si nos podría platicar un poquito el preámbulo. ¿Por qué se hace tanta discusión sobre esta consulta ciudadana que se va a realizar después de las elecciones?
La verdad es que creo que lo primero que hay que decir es que fue un proceso de presupuestación complicado, porque cuando se aprobó el tema de la consulta popular, que no lo aprueba el INE, lo aprueban distintas instancias, en este caso el Congreso de la Unión y la Suprema Corte respecto de la pregunta que se va a hacer, que tampoco nosotros podemos tocar, la redacción de esta pregunta. Ya había pasado el tiempo en que el INE tenía que mandar su presupuesto a la Cámara de Diputados y Diputadas, y por tanto se hizo un alcance, un nuevo presupuesto. Por tanto, la primera parte del año empezó, a debatirse si iba a haber un presupuesto adicional para esta nueva encomienda del Instituto Nacional Electoral, que además será la primera vez que no coincidiría, la primera vez que se hace, pero además se cambió la norma para que no coincidiera con el día de la jornada electoral. Hace un par de semanas nos notificaron que no iba a haber presupuesto adicional para la consulta, lo cual complica el panorama con un escenario de recorte del presupuesto institucional, pero además de hacer frente a esta consulta. Lo que creo que hay que dejar en claro es que no está en duda que tenemos esta obligación constitucional para organizar esta consulta popular, que lo haremos con los recursos que tengamos. Por supuesto, ya tenemos algunas economías que tenemos detectadas, y con base en eso tenemos que plantear el escenario con base en el cual organizaremos esta consulta popular. Recordemos que, por supuesto, tendrán que tener garantizada su posibilidad de manifestarse en torno a esta pregunta. Más de 93 millones de ciudadanas y ciudadanos que están inscritos en el listado nominal de electores, y por tanto creo que es necesario plantear distintos escenarios para hacer frente a esta obligación. Por supuesto, se está planteando instalar mesas receptoras de votación con más personas que puedan acudir a manifestar su opinión respecto a este tema, que son distintas, por supuesto, a las casillas que se instalarán para la elección del 6 de julio. Y creo que además hay que plantearnos que tenemos que reducir financiamiento, tenemos que hacer uso de la tecnología, de urnas electrónicas o de distintos mecanismos de voto electrónico para poder tener garantizado que todas las y los ciudadanos puedan votar, puedan emitir su opinión en esta consulta popular, que será el 1 de agosto, y que justo para eso tenemos que tener y tomar decisiones adecuadas respecto a la forma de hacerlo. El debate de ayer, que me parece muy desafortunado, porque se inscribe en los debates que tenemos las y los consejeros para acometer y llevar a cabo el trabajo institucional, pues se debió a que solamente una parte de estos mecanismos para recoger la opinión de las ciudadanas y los ciudadanos era el que se estaba planteando, y se desconocía o se dejaba de atender una parte importante de unos lineamientos que aprobó el Consejo General las semanas anteriores respecto a la organización de la consulta popular, que hacía referencia a que se analizaría el voto electrónico para recoger la opinión de los ciudadanos en torno a este tema. Ese fue el debate, y el debate no es si el INE o no tiene que cumplir con esta obligación, tiene que cumplirla, es una obligación constitucional, lo haremos con los recursos que tengamos, sino el modelo de organización que va a tener esta consulta popular, y ahí es donde el debate se dio entre aprobar solamente una consulta, con papeleta en mesa receptora, o si abaratar costos, hacerlo más eficiente, más rápido, y utilizar también urnas electrónicas o algún mecanismo de voto electrónico. Bueno, entonces, con el recurso que se tenga, se va a realizar esta consulta popular, ya sea por boleta o sea también por urnas electrónicas. Entonces, los lineamientos ya están establecidos para el uso de la urna electrónica. Si nos podrías explicar un poco también sobre los candados que se aplicarían en caso de que se use este tipo de urna. En realidad, la urna electrónica digamos que el INE va tarde en el tema de uso de mecanismos electrónicos para, que las y los ciudadanos podamos emitir nuestro voto. En distintas entidades, desde 2006 o antes, ya se tenían urnas electrónicas y también sistemas de votos por internet. Por ejemplo, para el voto de los mexicanos y las mexicanas en el extranjero, hay distintas entidades que ya habían aprobado voto electrónico. La reforma de 2014 frena y da esta, facultad al INE de determinar cuándo se pueden usar estos dispositivos. Se utilizaron de manera o de prueba piloto en las elecciones de Coahuila e Hidalgo, que se utilizaron 94 urnas electrónicas. Se van a utilizar para este proceso electoral 100, aunque hay entidades federativas. Yo creo que en el país tendremos cerca de al menos 1000 urnas electrónicas, y lo que se plantea en esta consulta popular, que es distinta, a un proceso constitucional para acceder a cargos de elección popular, es que pueda hacerse de una manera híbrida. Por supuesto, no todo el país tiene las mismas condiciones respecto a conectividad, por ejemplo, y plantear dónde se tendrían que instalar mesas receptoras físicas, en donde se votara con una papeleta en papel, una boleta, una papeleta, y dónde podrían utilizarse urnas electrónicas con estas papeletas electrónicas, y dónde incluso podríamos avanzar en otras formas de votación. Estos lineamientos se aprobaron en el mes de abril y justamente posibilitan el análisis y uso de estas urnas electrónicas. Mi postura justamente ayer en esta comisión no es de frenar los trabajos, como se dijo, no es de obstaculizar la consulta popular. Es clarísimo, o yo lo tengo clarísimo,
clarísimo que es una obligación constitucional, pero que se nos debió haber ofrecido un modelo global para poder, con los recursos que tenemos, organizar la consulta en las mejores condiciones posibles, garantizando que 93 millones de ciudadanas y ciudadanos puedan acudir a manifestar su opinión respecto a este tema. Muy bien. Por último, Carla, a través de una columna que escribiste en un medio electrónico, estoy viendo la pregunta que ya fue aprobada por el Pleno de la Suprema Corte, que tú comentabas que esta pregunta pues ya está hecha, que los integrantes del INE no la pueden modificar. Si me permites leerla, porque se me hace un poco larga, un poco rebuscada para hacer una consulta ciudadana per se. Dice: ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Esa es la pregunta que se va a hacer en la próxima consulta ciudadana. Sí, exacto, esa es la pregunta. Quien tiene, digamos, la atribución constitucional de ver la pregunta, si no tiene sesgo, si es neutral, si puede contestarse con un sí o un no, porque son las únicas respuestas que puede haber y las únicas posibilidades de respuesta que va a haber en la papeleta, es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esa es, digamos, el fraseo o la redacción de la pregunta que aprobó la Corte, y ninguna autoridad, ni el INE, ni el Poder Legislativo, ninguna otra autoridad puede modificar ni siquiera una coma de esa redacción. Coincido que es una redacción pues compleja, pero pues esa es la redacción que justamente estará en la papeleta el próximo 1 de agosto, y que lo que tenemos que hacer como INE es, bueno, darle publicidad a la realización de esta consulta popular para que haya una importante votación respecto a este tema con esta pregunta, que como bien señalas, pues el INE no la hizo y tampoco la puede modificar. Bueno, muchísimas gracias, Carla Humphrey, te agradecemos mucho por esta entrevista. Bueno, pregoneros, espero que la información haya sido de su agrado. Si es así, por favor, ayúdanos con ese like, comparte esta información para que pueda llegar a más gente y se entere de esta información. Y aquí les estoy pasando parte de estas imágenes que la gente también está viralizando, porque le comentan: INE, queremos consulta, juicio sí, impunidad no. Así tal cual. Que se haga valer la voz de la ciudadanía, y que ya por favor se dejen de este juego sucio, ese árbitro que se dice ser imparcial. Señores, nos estamos viendo en una siguiente emisión. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos hasta la próxima.